Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Horto Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahía NSI. Vamos a hablar sin pegues en la lengua. Hoy vamos a hablar sin pegues en la lengua sobre celiaquía con @AviGlutenFree. ¿Cómo estás, Avi? Todo bien, ¿y ustedes? Bien, escúchame. Bueno, si vos sos AviGlutenFree es porque sos celíaca. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con preguntas bien puber. Te voy a hacer una pregunta que siempre quiero preguntar. Si vos tenés una pareja y tu pareja acaba de comer pizza, Sí. ¿no te la puedes chapar o sí te la puedes chapar? No. No. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Y es un tema. ¿Qué pasa? Cuando una persona con celiaquía come, aunque sea una miga de gluten, ya le puede hacer daño a su cuerpo. Entonces, estaría entrando gluten al cuerpo de la persona con celiaquía, en este caso a mí o a cualquier otro. ¿Y cuál es el...? Contacto solo con tu boca. Sí, igual. Porque lo estás ingiriendo en ese momento. ¿Y cuál es el daño de una persona celíaca de consumir gluten? ¿Cuál es el daño? Vamos a ponernos un poquito más técnicos primero. La celiaquía es una enfermedad de tipo autoinmune, lo que quiere decir que tenemos que tener una predisposición genética, o sea, tiene que estar en nuestros genes para que la desarrollemos. No quiere decir que cualquier persona puede desarrollar celiaquía mañana. Entonces, para que estas personas que están predispuestas genéticamente, en mi caso yo, como hay muchos más en el mundo, tenemos este gen que dice que cuando consumimos gluten, que es una proteína, el cuerpo se daña a sí mismo, daña el intestino. Y esto hace que se dañen las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales, para hacerlo fácil, es como si fuera una alfombra. Entonces tenemos una alfombra en el intestino que al tener muchos pelitos aumenta el lugar donde se absorben los nutrientes. Entonces si se dañan no vamos a absorber nutrientes. Y esto puede generar muchos síntomas diferentes, dependiendo de la persona. ¿Hay distintos niveles de celiaquía o hay uno solo? O sea, ¿puede ser que alguien coma algo con gluten y no le caiga de la misma forma que a otros? ¿O en el fondo el daño es igual para todo el mundo? Ahí va. Puede ser ambas. Porque grados o niveles de celiaquía no existen. Lo que sí existe es un daño intestinal que puede ser mayor o menor, pero a la larga igual el daño es el mismo. Existen personas con celiaquía como yo, que somos asintomáticas, no tenemos ningún síntoma. No, pues yo puedo comer ahora algo y no enterarme que estoy comiendo gluten. Y hay personas que son muy sintomáticas que tienen muchos síntomas. Pero el intestino es lo mismo. Entonces en realidad se dice como que no hay niveles o grados, porque al cuerpo el daño es el mismo y el gran problema de la celiaquía es que es un daño a largo plazo. No es que hoy me siento mal, capaz vomito y mañana mi intestino ya está perfecto, sino que el intestino puede demorar entre 2 a 5 años en mejorarse, digamos. Y si sos asintomática, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo me di cuenta que era celíaca? Bien. Como les decía hace un ratito, la celiaquía es una enfermedad genética y así como es genética también es hereditaria. Entonces a mi madre la diagnosticaron con celiaquía en 2002 y a partir de eso, al saber que era hereditaria, nos hacíamos los exámenes con mi hermano todos los años. Y un año digo que era positivo el mío. ¿Vos sola y tu hermano también o no? Por ahora lo que sabemos es que yo tengo celiaquía despierta y tengo 2 hermanos. Mis 2 hermanos tienen el gen, pero no se les ha despertado. Puede que nunca se les despierte, puede que se les despierte hoy. ¿Y a qué edad tenías cuando te diagnosticaron? 5 años. A partir de ahí, honestamente, Sí. ¿no comiste más gluten o cada tanto rompes? No, intencionalmente nunca. Nunca dije voy a comer algo con gluten. Pero sí puede que en algún momento de mi vida haya pasado por ciertas experiencias o situaciones donde consumí gluten sin saberlo, porque como una amiguita ya nos hace daño, puede ser que me haya pasado. ¿Y te diste cuenta? Y me di cuenta, no. La verdad que no. Nunca me di cuenta de que me haya contaminado, le llamamos nosotros. Nunca me di cuenta de que me haya contaminado, solo una vez que me fui de viaje, que estaba lejos de casa y que hay un comedor muy grande y me dijeron, bueno, vos podés agarrar de las ensaladas que se hacen en otra cocina. Entonces yo fui segura, se hacen en otra cocina, solo ensaladas. Pero en realidad al comer después me sentí mal. Y nunca supe si fue que me sentí mal por la contaminación o porque, bueno, algo me cayó mal. Y en realidad éramos 2 celíacas que estábamos comiendo ahí y a las 2 nos pasó lo mismo. Entonces suponemos que tuvimos un episodio ahí de contaminación. Pero yo siempre digo, si me voy a contaminar, voy a cuidar todo porque prefiero comer una pizza que contaminarme con algo que está mal
lavado, lo que sea. O sea, ¿nunca tuviste una noche diciendo, bueno, a ver, estoy tentada de comer una pizza que no como hace muchos años, como hoy y mañana será lo que Dios quiera? ¿No se te cruzó por la cabeza? Se me cruzó, sí, seguro. ¿Qué En especial extrañas? en la adolescencia. Sí, Hoy en día ya habiendo estudiado nutrición y demás, entiendo cuál es el daño que le genera a mi cuerpo y no tengo ganas de hacerlo. En la adolescencia sí, porque como a mí me diagnosticaron de muy chiquita, tampoco sentí el impacto de tener síntomas y decir, bueno, no lo hago por si me pasa esto. Pero la verdad que en mi casa siempre me apuntaron como a, bueno, no consumir y no y hacer bien la dieta y ser muy estricta con eso. Y siempre fui muy, muy estricta. Ganas tuve siempre. Vas a un cumpleaños y querés probar la torta. Pero es entender el daño que puede hacerle a mi cuerpo para decir, bueno, no, hoy no. bueno, pero puntual. ¿Hay algo que extrañas? Que digas, tal cosa, sí la extraño. Lo que pasa es que me diagnosticaron de tan chiquita que ni me acuerdo el sabor de las cosas. Sí, es más como extraño situaciones, capaz. Y capaz tampoco es extraño, me daría ganas haber pasado por ciertas situaciones Por que ejemplo, no. Por ejemplo, esto que te decía, ir a un cumpleaños y poder probar la torta. O cuando me junto con amigos, poder ir a cualquier lado a comer y no tener que preocuparme. Hasta hace muy poquito no había restaurantes sin gluten en Uruguay. Yo nunca había ido a un restaurante a comer tranquila, como cualquier otra persona de la sociedad va. y entonces hoy vos hay un par de lugares, pero no vas a cualquier lugar. Exacto. Y ni aunque sea, por ejemplo, si te pedís un refresco. Bueno, sí, para un refresco sí. Sí, yo digo porque el tema de la esponja que lava Claro. con el mismo plato con el que lava, o sea, la misma esponja con la que lavaste el plato que tenía pasta, quizás lavaste el vaso. O sea, yo pregunto por ignorancia también. Sí, es muy difícil en ese caso que queden como partículas de gluten en esos vasos. Pero más allá de un refresco, un café, algo de eso, no consumo en ningún lugar que hacen alimentos con gluten. Ay, me estoy imaginando a una Abby de chiquita, no sé, viendo a todos sus amigos comer McDonald's y no poder comer. Sí, no, McDonald's es algo que nunca. Solo cuando viajé, que en otros países hay sin gluten, ahí sí. Bueno, pará, tengo varias preguntas. Yo empecé a ver el otro día tu Instagram, ¿sí? Bien. @abiglutenfree, lo Ahí vuelvo a va. repetir, ¿sí? ¿Por qué te viste la necesidad de hacer un Instagram? Bien, cuando terminé el liceo, o tenía 18, me fui un año a ir afuera, a estudiar y demás. Y ahí me sentí el cambio. Yo, en mi casa siempre comimos todo sin gluten, como mi mamá también tiene celiaquía diagnosticada, comíamos todos igual en casa. Y cuando me fui me di cuenta como, esto es diferente. Como que estando en casa, bueno, vivía esas situaciones de no puedo comer la torta en un cumpleaños, o voy a un restaurante y no puedo comer nada, o no voy a un restaurante porque no puedo comer nada justamente, o voy a un cumpleaños y me tengo que llevar la vianda, ese tipo de situaciones. Pero por suerte, en la escuela siempre me acompañaron muy bien, mis amigos en general nos juntábamos en casas en vez de ir a un restaurante y demás para que yo pueda comer igual que todos. Pero cuando me fui de mi casa y me abrí al mundo, digamos, ahí me di cuenta, tengo una enfermedad. Como que nunca me había caído la ficha. Sí, en algunas situaciones o cosas, pero chicas, nada que, que me haya caído la ficha, digamos, tan rápido. Y cuando me fui fue que dije, necesito encontrar una comunidad, necesito encontrar gente que esté pasando por lo mismo que yo y necesito rodearme de personas que pasen por lo mismo. Y no encontraba una comunidad similar y bueno, dije, quiero crearla. Y ahí empecé con un Instagram que en realidad es más, yo siempre digo, es como mi diario íntimo de la celiaquía. Yo comparto lo que siento y lo que pienso en cuanto a celiaquía. Obviamente, después de estudiar la carrera de nutrición, tengo más argumentos y pongo cosas con más valor científico. Pero lo que más me gusta es eso, como hablar de lo que yo realmente creo y siento en base a la celiaquía. Y en este viaje fuera de casa, ¿cuál fue la primera situación grande que dijiste, wow, acá hay algo diferente? Desde ir al supermercado y no encontrar nada y llegar llorando de no encuentro nada que pueda comer más que, bueno, arroz, carnes y verduras y frutas, pero nada que diga, bueno, un pan. Encontré un pan para desayunar. O sea, es algo que para la mayoría de la población es obvio.
voy al súper, me compro un pan, como el pan de desayuno. Yo fui al supermercado y dije, no sé qué desayunar, o sea, una manzana. Pero no tenía nada ni harina para hacer un pan, justamente. De esas situaciones que en sí eran chiquitas hasta decir, no sé, estoy en un paseo en la mitad de la nada y ni siquiera puedo conseguir una fruta o ni siquiera puedo conseguir cualquier cosa para comer. Entonces yo sí estoy muy acostumbrada a llevar la mochila y siempre llevar algo que comer en la mochila, pero fue como un shock, como decir, bueno, algo tengo que hacer. O sea, esto no me pasaba cuando estaba en Uruguay porque estaba muy contenida también. Que no es nada malo. O Pero... sea, no te pasaba cuando estabas en Uruguay, no te pasaba cuando estabas en tu casa. Claro, ahí va. Cuando estaba en mi casa, exacto. Ok, porque me imagino, porque lo pongo a pensar, bueno, yo soy de Argentina y cuando llegué para acá me di cuenta que Uruguay, al ser un país chiquito, carece de un montón de cosas que Argentina, por ser un país mucho más grande, ya tiene. Por ejemplo, vos vas a un restaurante y el menú gluten free en muchos restaurantes ya está, el menú vegano ya está, el menú... O sea, hay muchos tipos de menú que acá en un restaurante no hay. Yo lo vivo del lado de que yo como kosher. Entonces, para mí el menú vegetariano es un alivio porque me ahorra el problema de comer kosher, ¿sí? Porque no sé con qué cocinan lo demás. Eh, pero me pongo en tu lugar y es mucho, o sea, es mucho peor, porque no tenés otra alternativa. Sí, no hay otra alternativa. Pero es bastante similar a comer kasher porque necesitamos cosas especiales para la cocina y hay poco. Pero a mí no me cae mal si yo no como kosher. Sí, Esa es la diferencia. Sí, exacto. Eh, y, y ¿es caro ser celíaco? Es muy caro. ¿Por qué? Los precios de los productos sin gluten pueden llegar a ser 3, 4, 5 veces más altos que los productos con gluten, en general. Desde harinas, no tiene por qué ser, bueno, una galletita importada de no sé dónde, harinas. Y bueno, con los productos procesados, sí, como galletitas o fideos o demás, hay muy poca producción acá. Entonces, al ser importados también son mucho más caros. Igual los que son importados con gluten son más baratos que los que son importados sin gluten, ¿no? Pero eso es algo que pasa y que hay mucha gente con celiaquía que bueno, nunca come galletas, nunca come fideos. O sea, no estoy hablando de comer, no sé, salir a restaurantes todos los días. Es hacerte un paquete de fideos. Lo que es más caro ya de por sí. Yo te voy a hacer una pregunta, porque si la celiaquía es una enfermedad y es caro ser celíaco, ¿no debería el Estado implementar alguna norma o alguna ley que tenga que ver con, por ejemplo, ser celíaco, tener, o sea, algún descuento en productos para celíacos? ¿Me explico dónde voy? O sea, no debería haber una ley, o sea, es una enfermedad, o sea, no debería haber algo como si fuesen recetas médicas. Sí, por eso luchamos. En realidad el alimento es nuestro tratamiento, es como si fuera el medicamento. Porque al día de hoy no hay cura de la enfermedad celíaca, no existe una cura. Entonces, la alimentación sin gluten es el único tratamiento que tenemos disponible. Ok, ¿por qué luchar? ¿Cómo? ¿Por qué luchan? Y por eso, justamente, por precios más justos, por más conciencia en la sociedad también, hay otra cosa que estamos buscando que es que haya más diagnósticos, ¿no? Porque hoy en día se diagnostican mucho menos personas de las que realmente tienen celiaquía. La mayoría de los celíacos no están diagnosticados al día de hoy. Entonces eso es un problema, porque como les había comentado antes, el daño en el intestino es a largo plazo, por más de que empecemos la dieta, el daño va a estar ahí. ¿Y por qué no están diagnosticados? ¿Porque no lo sienten? O sea, porque no se sienten enfermos o por otros motivos? Y empezando porque no hay una estandarización en el examen. Es un examen de sangre el primero que se tiene que hacer. No solo con el examen de sangre se diagnostica, pero es el primer paso para diagnosticar. Y me imagino que ninguno de ustedes se lo hizo nunca. Entonces así también pasa con otras personas. Lo que tiene es que al ser una enfermedad autoinmune hay tantos síntomas como personas con celiaquía. Sí hay algunos síntomas que son los más comunes, como síntomas gastrointestinales o lo que son las anemias en las mujeres, todo lo que tiene que ver con abortos espontáneos y, bueno, cansancio también, son algunos de los síntomas más comunes. Pero la realidad es que vos estás muy cansado, tenés fatiga crónica y no vas a pensar en celiaquía a la primera. Capaz que después de consultar a muchos médicos llegas al diagnóstico. Pero
la mayoría de los celíacos no son los celíacos sintomáticos, ¿no? No son diagnosticados a la primera, sino que pasan por muchos médicos, muchos estudios hasta que llegan a un diagnóstico. Y eso es algo que al día de hoy no debería pasar. Hablaste también de que luchan por la conciencia social. ¿A qué te referís? Bueno, a que en la sociedad estar más conscientes de que es una enfermedad que existe, que hay muchos celíacos en la población y que esto que hablaba, la vida social en realidad es lo más difícil de la celiaquía. Porque hacer la dieta sin gluten, bueno, más rico, más feo, pero lo harás. Lo más difícil es el día a día y el poder vivir con la celiaquía y esto, salir a un restaurante a comer o ir a un cumpleaños de un amigo y que te tengan algo para apto que puedas, o todo ese tipo de cosas. En la familia muchas veces sea que es difícil la conciencia después del diagnóstico también. Ok, perfecto. Quedémonos ahí. No me digas nombres. ¿Qué te jode en tu vida social hoy cuando salís con amigos, amigas, cuando salís con una pareja? ¿Qué te jode siendo celíaca? Pero no solamente qué te jode y quizás no lo decís para no romper, pero acá lo puedes decir. No, yo después de tantos años diagnosticada ya no tengo problema en, en decir las cosas que me molestan. Pero tengo la suerte de que justamente al haber sido diagnosticada hace tantos años, la mayoría de mis grupos sociales y familiares y demás ya están súper conscientes de que el pan no lo pueden pasar por arriba de mi plato o que tengo que ir a ciertos lugares específicos y no puedo decir de hoy para hoy, vamos a tal lugar porque no puedo, necesito primero investigar el lugar y averiguar si tienen opciones o no. Entonces tengo la suerte de que esto pase. Lo que más me cuesta es el tema de como sociedad, digamos, uruguaya, de que no hay donde ir a comer. Por ejemplo, si querés ir de noche a comer en un restaurante, hay 2, 3 que están abiertos, que puedas ir sin gluten seguro, que no me preocupe de que haya contaminación cruzada y demás. Entonces, más allá de mis círculos, las cosas que más me molestan son más a gran escala. Sí es cierto que hubo ciertos momentos en mi vida que me costó más, que mis amigos se juntaban y no podía ir, o sí iba, pero iba más tarde después de cenar, o me llevaba mi tupper. No es divertido ir a un restaurante con un tupper, el que lo tuvo que hacer lo sabe. O ir a un cumpleaños con una vianda. Yo entiendo que la persona del cumpleaños tiene 1000 cosas para pensar, pero me estás invitando y sabes que tengo una enfermedad. No es que yo elijo ser celíaca y que hoy me desperté y dije, bueno, ahora no como más gluten. Es que realmente no hay nada que pueda hacer. O sea, es mi única opción. Y es el pensar todo 3 veces lo que más cuesta, ¿no? Capaz a vos te invitan a un cumple y decís, ¿qué llevo de regalo? ¿Qué me pongo? Claro. ¿A qué hora tengo que salir de casa? Yo aparte tengo que pensar, ay, ¿le preguntarían del cumple qué va a hacer de comer? ¿Así me llevo lo mismo que comen todos? ¿O me llevo lo que tengo ganas? ¿Me preparo algo? ¿Me tengo que cocinar? ¿O me compro en algún lado que venden cosas sin gluten y me lo llevo? ¿Me lo tengo que llevar en una heladerita porque voy a estar mucho tiempo fuera de casa y si no va a llegar y ya no va a estar bien esa comida? ¿O paso por casa aunque me quede para el otro lado, cosa de que esté de heladera? Son ese tipo de cosas chicas las que personalmente más me cuestan del día a día, ¿no? El pensar todo más veces. Ya de por sí a todas las personas la comida nos atraviesa 4 veces al día, mínimo, mínimo 4 veces. Y a mí me atraviesa 8 mínimo, no sé, es como más veces todavía. El pensar, el ver, el planificar. Yo te entiendo porque el hecho de comer Claro. kosher, a mí lo que me pasa es que cada vez que invitamos gente a comer a nuestra casa, no solamente, o sea, nuestra comida es kosher, pero además preguntamos, bueno, ¿tiene alguna dieta especial? Y nos ocupamos. ¿Pero por qué? Porque la sufrimos también. Claro. O sea, a mí me ha pasado de ir a comer, por ejemplo, obviamente vuelvo al tema de que a mí no me va a quedar mal la comida, tiene que ver con una cuestión ritual religiosa, pero a mí me ha pasado de ir a un asado a un amigo y que me diga, trae tu carne, ¿sí? Y yo tengo que ocuparme de mi carne y cuando llegue me diga, te dejé un pedacito en la parrilla para que pongas tu carne ahí. Y es como, y bueno, Claro, es casi lo mismo, o sea, termina contaminándose igual. obvio. Pero por eso, por haberla vivido así, cada vez que viene alguien a mi casa, pregunto, ¿qué dieta tenés? Para saber si nos ocupamos de algo específico. Y me imagino que te debe pasar lo mismo. Sí, 100%. Ya estoy como más pendiente de esas cosas que a la mayoría de las personas ni se les ocurre. ¿Sentís que ser celíaca, o voy a reformular, cuando conoces a alguien nuevo, es como que tenés que salir del closet con el tema de celiaquía?
A veces sí, a veces no. Tuve mis épocas que me costaba mucho decir soy celíaca, en especial esto que hablaba antes, la adolescencia, como que es ese momento que no querés ser diferente y que te cuesta. Entonces siempre que me ofrecían algo de comer era no gracias, no gracias, no gracias, hasta que en un momento la persona se cansaba y me decía te vas a morir de hambre. Y yo tenía que decir, bueno, es que no puedo comer, tengo celiaquía, ya cené. Y a veces sí son esos momentos que yo digo, bueno, ni le voy a decir a esta persona. No tengo ganas porque empiezan las preguntas y empiezan... Que está bueno, o sea, son preguntas que vienen desde la curiosidad y nunca es para molestar, o casi nunca es para molestar y para meterse en algo complicado, pero a mí a veces, o sea, yo tengo ganas de disfrutar un cumpleaños, no quiero que el de al lado que capaz conocí ese mismo día venga y me pregunte, ¿y por qué estás comiendo algo diferente? Y nada, me duele la panza. O sea, no sé. Pero hay otras veces que está bueno poder charlarlo. Con las personas cercanas siempre es bueno charlarlo y que sepan y que entiendan lo que vivís y todas estas cosas que estamos hablando hoy para que puedan acompañar. Es muy difícil acompañar a alguien si no sabes por lo que está pasando. Entonces sí, hay veces que digo y hay veces que no. Es como que después también te tildan de exagerada y de que estás exagerando porque no puedes ni una amiga. Entonces es más fácil decir, no, yo ya comí y listo. Todo depende de la situación, obvio. Es como yo cuando tengo que explicar de qué trabajo. Cuando tengo ganas digo, soy contador. A nadie le importa lo que es un contador. Y sí, Total. Así que sí, obvio. te entiendo perfectamente, pero bueno, vamos por otro lado. Ahora, pero ¿cómo que sos una exagerada? ¿Te lo han dicho? Ay, sí, es la frase más común. Los celíacos son todos unos exagerados. ¿Qué? Y la realidad es esa, no somos exagerados, no tenemos cura. Es una enfermedad crónica de por vida que no tiene cura. Y hay que ser exagerado. O sea, sí, pero no en el mal sentido, ¿no? Para, y las preguntas que te estamos haciendo ahora, ¿te las hacen siempre? Todos los días. Después les mando el link del podcast. Cuando me hagan preguntas. Pero pará, en tu perfil de Tinder, ¿tendrías que sos celíaca? No. ¿No? ¿Por qué? Pero es como, ¿por qué no? Ay, porque después todas las preguntas van a ir para ahí. Claro, está sí. diciendo que no se banca que le pregunten estas preguntas que le estamos haciendo. Bueno, pero es un filtro interesante. O sea, a mí me parece un filtro interesante. Porque le preguntarías. No, porque si yo tengo una persona que veo en el perfil, pone que es celíaca, digo, está perfecto. Ponerle que macheamos, bueno, ya sé dónde no llevarla, busco un lugar, o sea, y no estar en ese momento en medio de la cita averiguando y por qué no comes y por qué no esto. Como te terminás un problema, o sea. Y te lavas los dientes. Pero hasta llevo hilo dental, es distinto. A mí me parece que está bueno ponerlo en el perfil. No sé, yo creo, qué sé yo, quizás uno no quiere que lo estigmaticen, pero es, no sé, me parece que es como los judíos cuando en Tinder ponen la foto en el cóctel sin decir que son judíos, ¿viste? Es como, estoy ahí diciendo que soy judío, ¿sabes cómo es eso? Sí, lo que tiene es que la celiaquía, yo últimamente estoy como en un camino de intentar que la celiaquía no sea la parte central en mi vida. Como que primero conozcámonos y después te cuento que soy celíaca, sea en cualquier tipo de vínculo, ¿no? Porque después se torna como, bueno, Ávila celíaca, o mi amiga la celíaca, o no sé, ese tipo de comentarios que bueno, sí, es verdad, tengo celiaquía, es una enfermedad con la que convivo hace muchos años, casi 20 años, pero no es todo. Y es algo que no elegí y que no... Yo qué sé, siento que el judaísmo y ser judío lo elegís todos los días. Es algo que estás orgulloso de ser parte. No digo que ay, qué horrible que soy celíaca y es lo peor que me pasó en la vida, pero sí es algo de lo que... Bueno, nací con esto y convivo con esa enfermedad, pero no me quiero sentir enferma, justamente. No me gusta sentirme enferma y decir tengo una enfermedad, porque en realidad yo con el tratamiento que hago, que es la dieta sin gluten, estoy sana igual que cualquier otra persona. ¿Y armaste tu comunidad? Sí, se podría decir. ¿Sí? ¿Cómo Se la podría armaste? O decir. sea, más allá del Instagram, ¿cómo se formó? O sea, o sea, te llega gente a la comunidad celíaca sufrida, celíaca que quiere compartir tips, datos, o sea... Sí, a veces va por recién me diagnosticaron que hago, estoy perdido. A veces va más por che, qué buena receta que subiste, te quiero compartir esta otra que hice que es parecida, que capaz te gusta. Y a veces va por necesito descargarme. Dame un oído, escuchame un rato y
y me cuentan experiencias, yo comparto las mías también. Y bueno, por otro lado está como mi área profesional, que atiendo muchos pacientes con enfermedad celíaca recién diagnosticados y no tan recientemente diagnosticados, como nutricionista. ¿Hay alimentos que no tengan sello que puedes comer más allá del arroz? O sea, hay alimentos, por ejemplo, que no tienen sello, pero que los puedes comer como con tranquilidad, sabiendo, no sé, el vino. El vino es vino, ¿no? O sea, te pregunto de estúpido, pero quizás, o sea, yo me pongo a pensar, el vino es vino. ¿Por qué tendría que tener trigo, avena, cebada y centeno? Exacto. A veces pasa que los alimentos se pueden contaminar en su producción o en su envasado. A veces podemos decir un yogur, porque un yogur tendría que tener gluten. Y muchas veces tiene, porque no es el que tiene gluten, es el que puede contener trazas de. Yo si hay un producto que doy vuelta al paquete para leerlo y dice puede contener trazas de trigo, avena, cebada o centeno, yo no lo puedo comer. Entonces siempre tiene que tener o un sello que diga sin gluten o gluten free si viene importado o en otro idioma, o que esté en una lista. Acá en Uruguay está CELU, que es la Asociación de Celíacos del Uruguay, que tiene una lista de alimentos que son los alimentos aptos. Entonces, si no tiene el sello, tiene que estar en esa lista. Una de dos. ¿Y puede pasar que los alimentos vayan cambiando? O sea que... Sí. ¿Y por qué cambian? Y es el gran problema de las personas con celiaquía, acostumbrarse a siempre leer los paquetes. A veces estás seguro de que algo podés y llegas a tu casa y después de comprarlo decís, ay, le sacaron el sello. ¿Por qué cambia? Porque cambian las maneras de producción. Porque cambia que, por ejemplo, en un lugar solo hacían papas fritas y ahora, además de papas fritas, hacen algún otro snack que sí lleva harina de trigo, por ejemplo. Entonces, como se hace en la misma fábrica, va a poder contener trazas de esas papas, por más que sean papas chip, que decís, porque tendrían. Lo mismo pasa mucho con los helados. Por ejemplo, una fábrica de helados donde se podía comer todos los helados, introduce un nuevo sabor, helado de galletitas. Ya no puedes comer ahí. Claro. Generalmente no lo hacen en otra planta. A veces sí, hay algunas empresas que lo hacen en otra planta. La mayoría no. ¿Cuál sería? Ya hablamos de todos los desafíos, ya hablamos de todos los momentos dolorosos, pero yendo a lo positivo, ¿cuál sería como una oportunidad o un aprendizaje que te llevó este proceso que conviviste toda tu vida? Qué pregunta difícil. Bueno, como hablamos antes, inconscientemente o no, pero llegué a una carrera que me encanta. Al día de hoy, la mayoría de los pacientes que yo atiendo tienen celiaquía y me encanta poder ayudarlos desde el lado profesional. Y por otro lado, bueno, la celiaquía también me permite ver el día de mañana, ¿no? Y hoy también, pero qué personas realmente están dispuestas, todo esto que hablamos de lo social, ¿no? ¿Qué persona está dispuesta a ir conmigo a un restaurante sin gluten y quién me dice, ay no, comida sin gluten es un asco, yo no voy ni loco, ¿no? Entonces también te ayuda a como ver el carácter de las personas, ¿no? De las personas que están a tu alrededor, quién se acuerda de llevarte algo a su cumpleaños y quién no tiene ni idea. Y lo mismo con el tipo de preguntas que la gente te hace, ¿no? No todas las preguntas son preguntas curiosas por bueno, ser más como preguntas ingenuas, sino que hay otras preguntas que te tratan de pinchar un poquito. Ay, pero ¿y si comes un poquito? ¿Y si comes un poquito? Y escucha primero, ¿por qué no? Entonces como que creo que me hizo ver desde muy chica también el tipo de personas con el que yo me rodeaba y qué era lo que estas personas estaban dispuestas a hacer. Y después también, bueno, de chica el poder desarrollar ciertas habilidades que la mayoría de los niños no. El aprender mucho del cuerpo humano, el entender ciertos procesos de producción de alimentos que capaz yo los entendí a los 7 años y la mayoría de las personas lo descubren cuando tienen de 15. Entonces son cosas que la celiaquía me trajo. El poder entender esas cosas. Y bueno, obviamente mi personalidad, al ser tan chiquita cuando me diagnosticaron, se formó a partir de ese diagnóstico también, ¿no? Yo me considero una persona muy minuciosa o muy también centrada y que soy muy responsable. Y yo creo que algo que ver tiene con todo esto, ¿no? El tener que ser tan responsable, tan minuciosa, todo eso con los alimentos, me formó desde chiquita.
Si alguien está escuchando este podcast y está en el proceso de recién arrancando con su diagnóstico de celiaquía, ¿qué le dirías? Wow, muchas cosas. Lo primero, que tenga paciencia. Es una curva de aprendizajes enorme y que va a tener momentos felices como va a tener momentos tristes, y así es la vida en general, ¿no? Tenemos momentos que son muy fáciles como tenemos momentos que son muy difíciles. Y que se asesore con profesionales que realmente saben lo que están tratando. No digo para que vengan a mí ni ahí, pero que vayan a médicos que sepan en el área de la gastroenterología, que hagan terapia y que puedan tratar todas esas emociones, porque son muchas emociones juntas, muy difíciles de procesar. Es un diagnóstico que no es fácil para nadie. Entonces, poder tratarlo en terapia es súper importante, por lo menos ir a algunas consultas y con algún terapeuta que ya tenga experiencia en el área de la celiaquía, si es posible, y si no, con patologías vinculadas a la alimentación, y que puedan trabajar estas cosas desde lo emocional, desde la parte médica, y bueno, la nutricional también es súper importante. Entonces, que se asesoren con gente que sepa del tema realmente. Perfecto. Y si te queremos encontrar en las redes sociales, ¿dónde te encontramos? En Instagram y TikTok, como Abby Gluten Free. Perfecto. ¿Y tenés un podcast? No tengo podcast. No tenés un podcast. Está bien, pensé que tenías un podcast. Espera, yo tengo una pregunta, re tonta la pregunta, pero por ejemplo, más allá de la limpieza, de lavar los utensilios, si por ejemplo, suponete que yo te invito a comer un asado, o sea, yo la parrilla, ¿con quemarla bien a fuego es suficiente o no es suficiente? Y no tener pan en la parrilla. No, digo, para limpiar esa parrilla. Me dicen algún asado a mi casa, yo prendo el fuego de la parrilla. ¿Con quemar bien la parrilla es suficiente o tengo que sacarla, lavarla? Generalmente no quedan trazas de gluten ahí en la parrilla. Vamos. Perfecto, entonces te voy a invitar con un asado. Bueno, gracias. Cayer y sin tac. Ahí va. ¿Está bien? Si te gustó el episodio, dale clic al botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube o Spotify y seguinos en Instagram en @sinpeguesenlalengua.